Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Le damos gracias por cada oportunidad que nos da de estar reunidos en su presencia, sabiendo que Él mismo es quien le da realce, quien le da importancia, trascendencia a este tiempo que nos reunimos, porque Él garantiza su presencia en medio de nosotros. Y estamos muy agradecidos, muy contentos por eso. Celebramos ciertamente la presencia de Dios entre nosotros y les damos, como decíamos, la más cordial bienvenida a nombre del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y al propio bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de bendición con Dios nuestro Señor. Queremos invitarlos a que juntos pongamos, tanto los que nos visitan habitualmente como quienes estén por primera vez o a través del Facebook, los saludamos con mucho cariño y les invitamos a que juntos pongamos y dediquemos nuestro tiempo a nuestro Dios, sabiendo que pues Él es la autoridad presente en medio de nosotros. Señor y Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que podemos disfrutar en tu presencia. Te damos gracias por cada hogar, por cada familia que se está sumando a esta transmisión. Sabemos, mi Dios, que todos tenemos cantidad de cosas que podemos hacer en este tiempo, pero te damos gracias por todos aquellos que deciden apartar este tiempo y este espacio en su corazón, en su pensamiento, en su razón, para poder estar delante de ti y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque ciertamente no estamos en una intención de contemplación, Señor. Estamos en una intención de recibir, de valorar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Y te damos muchas gracias por quienes ya están presentes y quienes habrán de conectarse después a través de estos medios maravillosos que tú nos permites aprovechar para poder estar juntos delante de ti. Te damos muchas gracias también, Señor, por cada lugar donde se ha predicado tu palabra en este día hasta este momento y por todos aquellos lugares donde se habrá de predicar en el curso de la tarde. Te pedimos, mi Dios, tu presencia, tu unción, tu misericordia, tu poder disponible para cada hombre y mujer comprometidos contigo, con tu palabra, con tu obra en este nuestro México lindo y querido. Queremos rogarte, Señor, que México sea una nación para Cristo. Queremos pedirte, Señor, que tengas para nosotros la gran bendición de que podamos contar con un gobierno temeroso de ti, un gobierno que te comprenda, un gobierno que te conozca de manera íntima y personal, para que pueda fundamentar en tus valores, en tus principios, en tus mandatos, su ejercicio de autoridad. En el nombre de Jesús, pues, bendecimos nuestra nación y te damos muchas gracias por todo lo bueno que tú tienes para nosotros en este día. Amén. Pues bien, como siempre lo hacemos, queremos alabar a nuestro Dios y lo hacemos siempre con su palabra. En esta ocasión, nuevamente, nos referimos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, presente en la sección del Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Es una declaración que el Espíritu de Dios nos permite conocer para hacer nuestra a través de estas palabras. Es la fe
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho el universo, por la palabra del Señor. Entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se podía ver. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe a Dios no agradarás. Es necesario que si vas a Él, creas que existe y que recompensa a todos los que se acercan buscándole. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe fue hecho el universo, por la palabra del Señor. Entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se podía ver. Pero sin fe a Dios no agradarás. Es necesario que si vas a Él, creas que existe y que recompensa a todos los que se acercan buscándole. Es la fe, certeza
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradarle al Dios del pueblo de Israel. Yo te invito a que veas en su nombre, por fe aquello que aún no es. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Amén. Tal cual nos lo enseña la Escritura, la palabra del Señor. Bendito eres, mi Dios, gracias. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre Él cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó.
Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre Él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre Él cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta libertad gloriosa que nos diste a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Aleluya. Nuestro mensaje en esta ocasión se titula Verdaderos ganadores. Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 les escribe lo siguiente, capítulo 37. Nos dice así: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Gracias, Padre. Queridos amigos, resulta inquietante la euforia que ha desatado en nuestro querido México la hasta hoy exitosa participación de la Selección Nacional de Fútbol en el Campeonato Mundial FIFA 2026, que se está celebrando simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá, durante los meses de junio y julio de este año. Por su primer triunfo sobre Sudáfrica, en el partido inaugural en nuestra ciudad capital, se concentraron un promedio de 120,000 personas en los alrededores del Ángel de la Independencia, a pesar de la fuerte lluvia que estaba cayendo sobre la capital. Luego, por el triunfo sobre Corea del Sur, se calculó una asistencia de 800,000 personas en esos mismos entornos. Y a la siguiente fase, luego sucedió que con el triunfo sobre la selección de Ecuador, el asunto se desbordó por completo, llegando a sumar más de 1 millón de personas que se congregaron en el Paseo de la Reforma y en otros lugares donde se proyectaron en grandes pantallas las acciones de ese partido de fútbol. Lamentablemente, luego de esa celebración, quedaron un saldo rojo de 4 personas fallecidas por causa del turbión. Una palabra muy significativa, el turbión. Y así es como nosotros podemos nombrar esa gran manifestación eufórica con ninguna certeza de seguridad o de
protección de parte de ninguna autoridad y, por supuesto, de ninguna protección de la propia sociedad. Qué pena que haya habido un saldo tan lamentable. 4 personas arrastradas por el turbión, asfixiadas. Condiciones verdaderamente tristes, lamentables, en medio de todo ese jolgorio y celebración. Al respecto, en su palabra, Dios, por medio del profeta Isaías, nos enseña beneficios de la protección que recibimos a través de Jesucristo. En el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, en los párrafos 1 y 2, nos dice lo siguiente: He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en su juicio o en juicio. Y verso 2: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y bueno, hablando de esto, de los arroyos de aguas en tierra de sequedad, pues no podemos dejar de mencionar esa novedad de los partidos de fútbol, donde hay una pausa de hidratación a la mitad de cada uno de los tiempos del partido. El mundo define a un ganador por sus riquezas, influencia, fama, poder o logros. Sin embargo, la Biblia presenta un concepto completamente distinto. Para Dios, un verdadero ganador no es quien vence las dificultades de su vida o nunca tiene que enfrentarlas, sino quien permanece fiel, vence al pecado, cumple el propósito divino en su vida y termina su carrera agradando al Señor. Y al hablar de carrera estamos hablando de el término de su vida en esta tierra. No estamos hablando de profesión alguna. Jesús mismo dijo en el capítulo 16 de la versión de Juan del Evangelio del Señor Jesucristo, párrafo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Anímense porque yo he vencido al mundo. Hoy consideraremos algunas características de los verdaderos ganadores, de acuerdo a la palabra del Señor. Un verdadero ganador obedece a Dios aun cuando esto no sea fácil. Un verdadero ganador obedece a Dios aun cuando esto no sea fácil. Son bien conocidas las bendiciones que señala el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, que siguen a los que obedecen a Dios. Y en el planteamiento de estas bendiciones, lo que Dios enseñó al pueblo de Israel y a todos nosotros que le amamos y le honramos y le seguimos cada día de nuestra vida. Dice así el capítulo 28 del libro de Deuteronomio en los 2 primeros párrafos: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Cuál es la condición, amados? La condición es no tener buena suerte, no tener una gran preparación física o intelectual o empresarial o política. La condición es si obedeces al Señor tu Dios en todo
y cumples cuidadosamente sus mandatos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de de todas las demás naciones del mundo. Amados, queremos estar por encima de todas las demás naciones del mundo. Entonces, aquí hay algo que hacer. Obedecer al Señor nuestro Dios en todo. Si obedeces al Señor tu Dios, dice el párrafo 2, recibirás las siguientes bendiciones, y suelta la lista de todas aquellas bendiciones que bien conocemos, porque evidentemente nos gusta leer en la palabra de Dios las bendiciones que siguen a quienes obedecen. El apóstol Santiago también destaca la necesaria obediencia a la palabra del Señor en el capítulo 1 de su carta, epístola, le dirían otros, párrafo 22, nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Esto es, amados, que si solamente estamos escuchando la palabra de Dios, si no nos ocupamos de vivir esa palabra que estamos escuchando, esto es, hacerla nuestra y vivirla, disfrutarla y proyectarla a través de nuestra vida, de nuestro testimonio personal a los demás. Entonces, como dice aquí la Escritura, nos estamos engañando, nos estamos haciendo tontos nosotros mismos. Estamos pretendiendo que estamos en paz con Dios, cuando en realidad no lo estamos, porque la salvación no es por oír la palabra de Dios. Cantidad de religiones usan la palabra de Dios como instrumentos de sus cultos. Pero no se trata de oír la palabra de Dios, se trata de hacerla nuestra, y la palabra de Dios, para quien bien entiende la Escritura, es Jesucristo. Hacer nuestro al Señor Jesucristo, que viva en nosotros, que se manifieste a través de nuestra vida. También podemos leer lo que nos enseña Juan en el capítulo 14, en el párrafo 23. Nos narra lo que Jesús dijo. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿No es glorioso, amados? ¿No es glorioso que podamos nosotros tener esta certeza de que si ponemos en práctica la palabra que el Señor nos ha enseñado, Él y el Padre, que son uno, vendrán a nosotros, a cada uno de nosotros? Evidentemente esto no lo podemos traducir en una fórmula matemática o en una fórmula química. Es pues la fe, cantamos, certeza de lo que se espera, convicción. Convicción significa estar convencidos de. Aleluya. El libro de Génesis, en los capítulos 6 al 8, nos presenta el testimonio de Noé, quien durante varias décadas construyó el arca, mientras todos los habitantes de su entorno se burlaban de él. Algunos calculan 50, otros llegan a calcular hasta 100 años de construcción del arca, de esa arca maravillosa de la que hemos visto recientemente videos que han hecho con proyecciones infrarrojas de las estructuras del
de lo que podría haber sido, porque no se tiene hasta ahorita la certeza certificada absoluta desde el punto de vista científico, pero que se cree que fue el arca, los restos, los vestigios físicos de esa gran construcción que han encontrado y que han podido a partir de ahí desarrollar modelos a través de la computación, a través de la informática, modelos muy precisos de la cantidad de apartados, cuartos, niveles que tenía el arca que construyó Noé. Digo, si a mí me dicen que se tardó 100 años, lo creo. ¿Por qué? Pues porque es un grado de detalle perfecto para albergar las criaturas de Dios. En fin, cuando llegó el diluvio, porque el diluvio sí llegó, el único vencedor fue quien había escuchado y obedecido al Dios vivo. El éxito para Dios comienza con una obediencia constante, no con resultados inmediatos. No sé si se hayan fijado, amados, una de las nuevas fórmulas de engaño del diablo para nuestro tiempo. Cada vez hay más y más propuestas para las apuestas. Y sucede que gran parte de nuestra población está gastando los recursos, muchas veces que son no los que han ganado con su esfuerzo, sino los que reciben como dádivas. Los invierten para apostar y por eso han proliferado los sitios para las apuestas. Evidentemente sabemos nosotros que el resultado de la suerte lo tiene Dios, lo sabemos, pero no estamos llamados, amados, no estamos llamados para estar viviendo de la opción de la suerte para edificar una vida. Y hemos visto cómo cantidad de personas también han perdido todo, porque empiezan con un obsequio que les hacen los sitios de apuestas, pero esa inquietud, ese deseo de ganar, de hacerse ricos en un instante, les lleva a invertir no solamente aquello que reciban de manera gratuita, sino aquello que también les ha costado esfuerzo. Y pueden llegar a perderlo todo por un engaño del enemigo. Ciertamente todos esos sitios son legales, están autorizados para quien los quiera usar. Nosotros estamos autorizados por Dios para ejercer la fe, para confiar en el Señor, para depender de lo que Dios en su infinita misericordia nos hace llegar a través de cada uno de los medios que Él ha determinado. Bien, entonces, verdaderos ganadores. Un verdadero ganador permanece fiel en las pruebas. Nuevamente la carta de Santiago nos ilustra en el capítulo 1, párrafo 12, nos dice lo siguiente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Con paciencia. Pruebas y tentaciones. Porque después de superarlos, no dice aquí, después de sufrirlos. Dice, después de superarlos, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Estamos hablando, amados, de los verdaderos ganadores. La primera carta de Pedro, capítulo 1, también nos puede instruir al respecto. Párrafo 6 en adelante dice:
Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Y aquí, amados, estamos hablando de esta condición de pureza y de perfección que podemos lograr a través de la fe, que resulta más valioso que el más valioso de los metales preciosos de esta tierra. No hay comparación, amados. A lo mejor si preguntamos, ¿qué prefieres? ¿Un centenario o tener fe? Mucha gente dirá, no, yo quiero el centenario. Pensando en que vivimos en un mundo material. Sin embargo, amados, aquí el Señor nos está confirmando, la fe es más preciosa. Es mejor tener fe que tener monedas, que tener recursos materiales en esta tierra. Porque todo eso se va a quedar aquí, amados. Es terrenal, estrictamente terrenal. No hay nadie que se haya podido llevar sus riquezas. Si no, véanlo en las tumbas de los faraones. ¿Qué se llevaron de las riquezas que depositaron junto a ellos en sus tumbas? ¿Qué se llevaron de ahí? Ahí siguen. Podemos considerar también lo que nos enseña la carta a los Romanos en el capítulo 5, que nos habla también y nos hace pensar en estos tiempos finales. También nos alegramos, dice el párrafo 3, al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esperanza segura de salvación. Amados, me da mucha pena oír a quienes no tienen la certeza de la salvación. Cuando recuerdan a sus seres queridos en sus fechas importantes, en sus aniversarios, en sus cumpleaños, les mandan besos allá donde estés. Qué hermosa certeza podemos tener nosotros en Cristo. Como dice aquí, que fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amados, si estamos en Cristo, tenemos salvación, salvación eterna. Continúo leyendo el párrafo 5 de Romanos capítulo 5. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Es hermosa esta frase. Con cuánta ternura nos ama Dios. Y algunos dirán, no, yo soy muy macho, a mí no me hablan de ternura. ¿Sabes qué, amado? Todos necesitamos ternura. Todos necesitamos. Y la de Dios más que todas. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Guau!
el Espíritu de Dios que recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Su Espíritu llena nuestro corazón de su amor. ¿No es glorioso, amados? ¿Con cuánto dinero podemos comprar el amor eterno de Dios? Job perdió sus bienes, sus hijos, su salud, pero nunca dejó de confiar en el Dios vivo. Al final recibió una restitución mayor. Los verdaderos ganadores no son, amados, quienes nunca sufren. Los verdaderos ganadores son quienes nunca abandonan a Dios. Estamos hablando de los verdaderos ganadores. Un verdadero ganador vence la tentación, así como leímos hace un momento, que una vez superada la tentación, bueno, un verdadero ganador vence la tentación. La primera carta a los Corintios, escrita por Pablo en el capítulo 10, párrafo 13, nos dice lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Claro, claro que sí. Dios nos da la salida de aquellas circunstancias que están poniendo a prueba nuestra comunión con Dios. Dios nos da la salida. Ay, es que no me puedo resistir, pero es que Dios te está dando una salida, amado, amada. Cuando te sientes que ya no puedes resistir, que el pecado está demasiado insistente, demasiado cercano, que sientes en tu corazón ese anhelo por lo malo. En ese momento hay una opción de parte de Dios para que no caigamos. Siempre la hay. Nuevamente Santiago en el capítulo 4 nos dice así, párrafo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿El quién? El diablo huirá de ustedes. ¿Quieres hacer huir al diablo de tu vida? Resiste la tentación. Resiste la influencia maligna de este mundo. Ay, es que mi compadre se ganó 20,000 pesos en 10 minutos. Pues sí, amados, amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Nosotros estamos llamados y ese es el propósito de nuestra reunión. Recordar que somos llamados a la presencia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo, tremendo paladín del Evangelio, escribió también a los cristianos que habitaban en Galacia, otra región de aquellos rumbos por donde él desarrolló su ministerio. Gálatas capítulo 5, verso 16 nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí, amados, tenemos que considerar esto. Cuando nos está diciendo el Señor que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo,
quiere decir que por naturaleza, una naturaleza que es estrictamente terrenal, nosotros nos oponemos a la dirección que el Espíritu Santo nos esté dando. Somos necios. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Es que tengo experiencia de hacer esto y esto y esto, pero ¿sabes qué, amado o amada? Esa experiencia no es más poderosa ni eficaz que la dirección del Espíritu de Dios para nuestra vida. No lo es y nunca lo será. Pero es que cuántas veces ha hecho así, ha pasado esto y esto otro. ¿Sabes qué, amado? No se trata solamente aquí, aunque lo está refiriendo la Escritura, de aquella naturaleza pecaminosa, en el sentido de que nos esté llevando a cometer pecado, un pecado evidente ante nuestra moral, ante nuestros principios o ante los de Dios. Pero sí el pecado de pensar y pretender que somos más astutos que Dios. ¿Cuándo vamos a poder ser más astutos que Dios? Él creó el universo y ahí vemos el universo. Y cada vez nos asombramos más de la gloriosa obra de Dios a través del universo. ¿O no? Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, a cada uno de nosotros. Y cada vez más nos asombramos más y más y más de las capacidades, de las opciones que Dios diseñó para el funcionamiento perfecto de nuestro cuerpo. Y es un objeto desechable. Sí, amados, es un objeto desechable porque este cuerpo con toda su perfección no puede trascender a la perfección de la presencia de Dios y va a tenerse que quedar, va a tener que ser transformado porque con este equipamiento no podemos. ¿Recuerdan ustedes la historia, o bueno, la trayectoria de los trajes de buzo? ¿Sí se acuerdan? Que antes había unas grandes esferas metálicas que se ponían los cascos para bucear, conectados con mangueras que iban hasta la superficie para que el buzo pudiera recibir oxígeno y estar en las profundidades. Zapatos de plomo para que pudiera hacer tierra, para que pudiera mantenerse sobre el suelo marino. ¿Y cómo han cambiado las cosas? El equipamiento ha cambiado y se ha modernizado. Pero ¿saben una cosa, amados? Por más modernos que estemos, que seamos, que nos adaptemos a nuestro entorno natural, todo ese equipamiento no puede trascender a la perfección de la presencia de Dios, a la santidad de la presencia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros permitamos que el Señor transforme nuestra vida y muchas veces es a través de nuestros criterios. Pero es que yo hago las cosas así y asado. ¿Ok? Pues síguelas haciendo así. Y te vas a dar de topes contra la pared. Porque siempre Dios tiene un mejor método para hacer las cosas. Siempre, amados. En el capítulo 39 del libro de Génesis vemos la historia de José, quien se mantuvo fiel al Señor su Dios y a su dueño terrenal, al rechazar el pecado que le proponía la esposa de Potifar, su dueño. ¿Por qué decimos dueño?
Pues porque lo compró en una venta de esclavos, lo compró en el mercado sobre ruedas de esclavos de ese tiempo, de esa región, de ese momento de la historia de la humanidad. Estaba en venta José. ¿Por qué? Pues por los angelitos de sus hermanos, que ya les había caído gordo que fuera el favorito del papá, y entonces decidieron engañar al papá, hacerle creer que una fiera lo había destrozado, y fueron y lo vendieron. Era su dueño, no era su patrón, era su dueño. Prefirió perder su libertad antes que perder su comunión con Dios y deshonrar la confianza que había recibido de su dueño. El dueño es dueño de José, lo puso al frente de toda su casa. Era un hombre muy próspero. Finalmente Dios lo levantó hasta gobernar Egipto. ¿Qué mayor distinción terrenal nos podemos imaginar? De ser un esclavo en venta a ser el que dirigía toda la nación de Egipto. Y digo, dirigía porque el faraón pues estaba solamente en autoridad por encima de José, pero José es el que hacía la chamba. José es el que administraba, José es el que determinaba y decidía qué se hacía y qué no se hacía. Dios lo exaltó, lo levantó. José, hijo de Jacob, es un buen ejemplo de un verdadero ganador. Una victoria sobre la tentación vale mucho más que cualquier triunfo en lo natural. Por una victoria sobre el pecado que nuestro enemigo nos propone a través del mundo descarriado que nos rodea, deberíamos gozarnos más por ese triunfo sobre el pecado que si gana o no nuestra selección el juego de hoy. Verdaderos ganadores. Los verdaderos ganadores confían en Dios más que en sus propias fuerzas. Proverbios nos lo enseña y creo que todos los que nos acercamos al Señor lo hemos aprendido casi de manera inmediata. Proverbios en el capítulo 3, párrafo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dice tantito, con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Oye, quiero ir a celebrar al ángel. Busca su voluntad. Le doy muchas gracias al Señor que el otro día que fue la victoria de la selección mexicana, en la casa de mi hijo, algunos proponían, hay que ir al ángel para celebrar, y él determinó, no, nosotros no vamos. Y bueno, él dio sus razones por las cuales él no quiso ir. Qué bueno que se abstuvieron, dados los resultados, no del juego, sino de las concentraciones multitudinarias. Él te mostrará cuál camino tomar. El Salmos en el capítulo 20, párrafo 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Qué oportuno este párrafo, ¿no? Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, o podríamos decir de sus selecciones de fútbol. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Eso es, amados, lo que podemos presumir. Jeremías capítulo 9, verso 24, nos lo instruye, nos lo dice. Pero los que desean jactarse, los que desean presumir, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito
en esas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Aleluya. ¡Qué párrafo, amados! ¡Qué párrafo! ¿Quieres presumir? Presume de Dios, presume de tu Dios, presume de aquel que hizo el universo con su palabra. Ay, que trajo los elementos y que trajo esto de aquí y esto de allá y aquello lo importó de más para allá. Con su palabra, amados, con su palabra creó el universo y vio que era bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Isaías en el capítulo 40, párrafo 31 nos dice así: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Estamos viendo a las selecciones de los equipos de fútbol que cerca de los 90 minutos de juego ya están acalambrados, agotados. Bueno, qué barbaridad. Y los que han tenido que jugar tiempos extras, qué bárbaro, lo han hecho más con el corazón. Porque es lógico, amados, después de estar correteando durante más de 90 minutos, pues ya el organismo se cansa, por muy bien preparado que estés en lo físico, te cansas. Dice, correrán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Aleluya. Nuevas fuerzas tendrán, volarán alto como águilas, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, se encuentra el testimonio de la victoria de David, aquel joven inexperto que mató al gigante paladín de los filisteos. Mientras todos veían un gigante, lo que David estaba viendo tenía puestos sus ojos en el Dios vivo, en el Dios de su pueblo, el Dios todopoderoso, amados. Su victoria no se basó en su destreza para lanzar piedras, tampoco en las características y dureza de la piedra que usaría como proyectil. Su victoria estaba sólidamente fundada en su confianza en el poder del Dios que todo lo puede, antes que en su onda. A veces nosotros estamos más confiados en nuestra onda, amados, y pensamos, qué buena onda. Las batallas más importantes de nuestra vida las ganamos cuando hemos aprendido a depender completamente de nuestro Señor. Verdaderos ganadores. Un verdadero ganador sirve a los demás con humildad. Lo podemos leer en el Evangelio escrito, la versión del Evangelio escrita por Marcos, capítulo 10, párrafos 42 en adelante, dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y aquí valdría la pena decir, todos, amados, todos. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Y podríamos poner otro paréntesis, todos, amados, todos. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre ustedes quiénes? Ustedes los que vivimos de acuerdo a los principios de Dios, los que estamos buscando a Dios de manera continua. Y no porque Dios se haya perdido, amados. Es una manera de decir que nuestro interés prioritario son las cosas del Señor. Podemos hacer todo lo que tengamos que hacer, claro, claro. Hasta disfrutar un partido de fútbol, claro. Pero nuestra prioridad es
poner nuestro corazón en todo lo que Dios nos bendice, todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos instruye. Dice, pero entre ustedes, verso 43, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos, amados. Ojalá y todos nosotros estemos entre esos muchos y nuestros seres queridos. Filipenses en el capítulo 2 nos dice nos dice este párrafo 3 al 5, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aleluya. En eso debemos nosotros de tener nuestra atención. Aleluya. Entre los personajes de la Escritura también es muy conciso el caso de Ruth, quien sirvió fielmente a su suegra, Noemí, en medio de una situación de tristeza, pobreza e incertidumbre, pero su humildad y su fidelidad fueron recompensadas ampliamente por Dios, quien la incorporó al linaje del Mesías. Ruth es una verdadera ganadora. Para Dios, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a los demás con un corazón dispuesto. Verdaderos ganadores. Un verdadero ganador termina la carrera con fe. Pablo en su segunda carta a Timoteo le comparte este poderoso testimonio que hoy ilustra nuestro mensaje. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, párrafos 7 y 8. He peleado la buena batalla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya esos párrafos? Y también, ¿cuántas veces se han usado en las esquelas de gente que ama a Dios cuando fallecen? Muchos recurren a estas escrituras. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora, dice el verso 8, me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amados, ¿estamos ciertos, estamos conscientes de que el Señor viene pronto? Hace unos días que se corrió el rumor de que se quería hacer el cambio de horario del partido de hoy. Se propuso que fuera a las 12 del día. No sé ni quién hizo la propuesta, ni quién fue el que la apoyó. La cosa es que se difundió en las redes sociales que cambiaba el horario. Y entonces tuvimos que preguntarnos nosotros, en este ministerio, ¿vamos a suspender nuestro mensaje? ¿Vamos a suspender o a postergar nuestra reunión o adelantarla por causa del partido de fútbol de hoy? Y coincidimos, llegamos a esta conclusión unánimemente, no. ¿Por qué? Porque es más importante en nuestra vida la convocatoria de Dios que la convocatoria deportiva, amados. Yo sé que entre nosotros y quienes nos hacen el favor de acompañarnos, hay muchas personas muy aficionadas al deporte y eso no es malo, pero es mejor ser aficionados al Señor.
es mejor ser seguidores del Señor. Y en este caso, pues finalmente se desmintió ese rumor y si acaso fue en realidad una iniciativa seria, pues entonces se llegó a la conclusión de que no, de que el partido quedaría en el horario avisado inicialmente. Entonces, bueno, pues nosotros tranquilos, porque ya habíamos determinado que nuestras rutinas iban a continuar estables, como cada domingo al mediodía. Tenemos el compromiso con nuestro Dios de compartir su palabra a través de esta señal. Y le damos muchas gracias al Señor por esa convicción. Ahora por la tarde vamos a disfrutar el juego, sea cual sea el resultado, vamos a disfrutarlo, claro que sí. Y esperamos y ojalá y México pueda continuar en su trayectoria de victorias, por supuesto. Pero bueno, amados, estamos aquí considerando a los verdaderos ganadores. Por último, podemos afirmar que un verdadero ganador recibe la aprobación del Señor. Y recordamos lo que nos enseña Mateo en el capítulo 25, en el párrafo 21. Nos dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¡Wow! Ven a celebrar conmigo. Aleluya. Gloria al Señor. La mayor victoria para nuestra vida no es avanzar en un torneo deportivo, amados. No es recibir el aplauso del mundo, sino escuchar un día la voz del Señor diciendo, bien hecho, siervo fiel, ven a celebrar conmigo. Aleluya. Verdaderos ganadores. Le damos gracias al Señor por todo esto. Terminamos con un párrafo de la primera carta de Juan en el capítulo 5 que nos enseña lo siguiente: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios pueden ganar esta batalla contra el mundo. Amén. Amén. Verdaderos vencedores, verdaderos ganadores. Queremos dar lugar a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios de una manera seria, objetiva. Si tú, amigo, amiga, que escuchas este mensaje o escuchaste este mensaje, deseas comprometerte con Dios para que sea Dios el más importante de tu vida, este es un buen momento para hacerlo. Y te invitamos a que repitas con nosotros esta declaración de fe. Inclina tu corazón delante de nuestro Dios que está presente y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra, por permitirme recibirla y entender quiénes son verdaderamente ganadores delante de ti. Entiendo que he sido muy aficionado no solamente al deporte o a los deportes o a otras cosas, a otras diversiones, a otras costumbres, a otros hábitos. Pero en todo eso, Señor, reconozco que te he ofendido. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Y por eso hoy, que tú me propones que sea yo un verdadero ganador, una verdadera ganadora,
Te ruego que me perdones de toda mi maldad, que limpies mi conciencia, que limpies mi vida, mi corazón, con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi vida en este momento. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad, mi dueño. Y también te recibo como mi Salvador, porque solo tú puedes interceder por mí ante mi Padre Celestial en los cielos. Te doy gracias, gracias por llenar mi vida con tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad, que me inunda con tu amor, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos muchísimas gracias al Señor por todos ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Sabemos que Dios sí les está escuchando y Dios sí toma en serio estas palabras de compromiso. Ahora, este es el inicio, amados. Queda de aquí hasta que el Señor los llame a su presencia, a todos nosotros, para que podamos nosotros ser perfeccionados, transformados. No está en nosotros poder cambiar, está en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, cambiar nuestra vida, transformarnos para que seamos semejantes a Él, para que pensemos como Él, para que actuemos como Él quiere que nosotros lo hagamos. Y les felicitamos de todo corazón y les damos la más cordial bienvenida a la familia del Señor. Les recomendamos que hablen con Dios cada día. Tomen un momento para hablar con Dios. Él siempre nos escucha. También tomen un momento, el que ustedes determinen, para leer su palabra. Es la manera habitual como Dios nos habla. Dense un tiempo cada día para recibir la palabra del Señor y compartan con otros lo que Dios esté haciendo en su corazón, en su vida. Esta nueva vida que Dios les está dando en Cristo Jesús, todo mundo la necesita. Sus seres queridos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, todo mundo necesita conocer al Señor antes de que sea demasiado tarde, amados. Entonces les animamos a que compartan esta experiencia con el Señor, pues con todas aquellas personas que tengan ustedes en su corazón o que el Señor les guíe para hacerlo. Y bueno, por nuestra parte les felicitamos y les damos la más cordial bienvenida también, invitándolos a que aprovechen nuestras publicaciones en YouTube, en Facebook, en otras redes. Tenemos publicaciones de estudio, de comentarios, de enseñanza, en fin, estudios que consideramos valiosos para introducirlos de una manera fácil al conocimiento de la palabra del Señor. Y bueno, pues le damos muchísimas gracias. Por supuesto, si quieren acompañarnos en nuestras futuras emisiones, mientras Dios no determine otra cosa, aquí estaremos los domingos al mediodía para compartir la palabra del Señor que hayamos recibido para este efecto. Entonces les invitamos, si gustan seguirnos y acompañarnos, con mucho gusto les compartimos nuestros enlaces para que lo puedan hacer. Tanto en Facebook, que es de entrada libre, como en el Zoom, que es a través de un código, a través de un link, pero con mucho gusto se los compartimos si así lo desean ustedes. Y bueno, pues para todos los demás que estamos siguiendo a nuestro Dios, que amamos a nuestro Dios, pues qué bueno que podamos nosotros saber que en Cristo somos verdaderos ganadores. Si en algún momento te has sentido menos que un verdadero, una verdadera ganadora, te invito a que hagamos una oración en este momento y que pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Dios y que echemos fuera de nuestro corazón
todo sentimiento de pérdida, todo sentimiento de menosprecio, toda idea de mediocridad, porque somos verdaderos ganadores en Cristo. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque podemos confrontar aún aquellos sentimientos que el enemigo de nuestra vida y nosotros hayamos aceptado en nuestro corazón de que somos menos que los demás, que no tenemos lo que los demás tienen, que somos los pobrecitos del mundo. Sin embargo, Señor, tu palabra nos ha instruido de que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que podemos nosotros ser verdaderamente ganadores cuando estamos contigo, cuando nos dejamos guiar por tu consejo, por tu Espíritu Santo, Señor. Y eso es lo que declaramos cada uno de nosotros. Soy un verdadero ganador en Cristo. Y te doy gracias, Padre, por permitirme hacer esta reflexión y desechar de mi corazón todo sentimiento sembrado por el enemigo en contra de mi valor real, que es el que tú pagaste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas por hacer de nuestra vida verdaderos ganadores. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por su compañía. Les amamos, les mandamos un gran abrazo. Saludos en el Facebook a nuestros queridos amigos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, pues estaremos nuevamente, si Dios lo permite, si Dios no determina otra cosa, el próximo domingo al mediodía y en nuestras reuniones de entre semana que todos ya conocen, y quien quiera informarse, también estamos a su disposición para informarles. Que el Señor les guarde. Gracias. Muy buenas tardes. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.